Ok, ahí ya estamos listos con la grabación. Bienvenidos a esta última semana del módulo 2, Industria de Dispositivos Médicos. Como siempre, hacerles la invitación a que ojalá puedan participar con preguntas, con aportes, ¿verdad? Adelante, Giselle. No, perdón, profesora, me equivoqué. Ah, no, no, cuidado. Gracias. Ok, bueno, vamos a conocer también dentro de estos fundamentos, ¿verdad? Algunas normas ISO que tienen pues una relevancia bastante fuerte en lo que corresponde a las diversas actividades que la industria médica debe contemplar. Ahora, la norma ISO 45001, como vemos ahí en pantalla, al igual que todas las normas ISO, pues son estándares internacionales, pero esta en particular se centra en sistemas de gestión, de seguridad y de salud en el trabajo, por sus siglas SST. Esta es una norma, ¿verdad?, que establece ese marco para que las organizaciones puedan gestionar los riesgos. Sabemos que todas las organizaciones tienen riesgos y tiene que haber, llamémoslo así, planes que puedan garantizar una operación segura frente a los diversos riesgos. Entonces, esta norma se enfoca en esta particularidad y también en mejorar el desempeño que la organización desarrolle en materia de seguridad y de salud en el trabajo. El objetivo de la norma entonces es promover, ¿verdad?, que haya una prevención de lesiones y que cualquier enfermedad que esté relacionada con el trabajo también se pueda prevenir. Y de esta manera pues se promueve un lugar de trabajo seguro y saludable. Ahora, en Costa Rica, dichosamente contamos con legislación que regula la salud ocupacional. Entonces, así exista esta norma internacional que acabamos de mencionar, no es lo único, ¿verdad?, que se puede tomar como referencia para que las organizaciones velen por garantizar esos espacios de trabajo seguros para todos. La misma legislación, particularmente estas tres leyes que vemos en pantalla, también abordan temas que permiten generar esa obligatoriedad por parte de los actores, ¿verdad?, en las empresas de garantizar esos entornos seguros y particularmente, ¿verdad?, vamos a empezar entonces a conocer cuáles son los artículos que se mencionan en cada una de estas leyes que tienen relación con la salud ocupacional. Empezamos por la Constitución Política, luego vamos a ver el Código de Trabajo, que es la ley número 2 de la República, y seguido de esto tenemos la Ley de Riesgos del Trabajo, que es la 6727. Bueno, en la Constitución Política vamos a encontrar estos artículos y yo pues resalté esas palabritas claves que nos permiten entender la relación que hay con temas de salud ocupacional. En el artículo 50 se indica que el Estado debe, y cada vez que ustedes observen en cualquier artículo esta palabrita, ¿verdad?, o esta acción, este verbo debe, es una obligación, o sea, que no es si el patrón quiere, que no es si el Estado quiere, o si se le antoja, o si puede, no, debe, se le obliga a buscar el mayor bienestar para todos los habitantes mediante la organización y el estímulo de la producción y el reparto equitativo de la riqueza. Además, garantizar el derecho a un ambiente sano, la protección del agua como bien nacional y el acceso al agua potable para todos. Estos últimos dos elementos, ¿verdad?, muy particulares, pero al menos el elemento que está resaltado en amarillo, vemos esa primera indicio de una obligatoriedad que tiene el Estado costarricense de garantizar ese derecho a ambientes sanos. O sea, que si, por ejemplo, esto no existiera, no estuviera regulado, mucho de las labores, ¿verdad?, que se realizaran en algunas entidades o empresas serían muy probablemente de carácter peligroso y no habría forma de defender, ¿verdad?, esa situación. Pero ya por estar en la Constitución, el Estado asume esta obligatoriedad de velar de que cualquier espacio
donde nos encontremos todos los habitantes, haya esa garantía de ambiente sano. Artículo 56 dice: prohíbe que la libertad o la dignidad del hombre sean menoscabadas y que su trabajo sea degradado a la condición de simple mercancía. O sea, aquí obviamente traduciendo de forma muy particular, ¿verdad? Estamos hablando o viendo acá lo que es la prohibición a temas, por ejemplo, de esclavitud, ¿verdad? A que ninguna persona en nuestro territorio sea obligada a hacer ningún tipo de actividad donde se ponga en detrimento su valor como persona. Uno pues podría esperar, ¿verdad? Situaciones lamentables si nos devolviéramos atrás, ¿verdad? Unos 200 años tal vez, donde probablemente temas de esclavitud, temas de violencia, donde se obligaba a la gente simplemente a trabajar sin derecho a descanso, sin derecho a protección, eso era lo normal. Pero hemos evolucionado y las leyes hoy amparan esa protección de las personas. En el artículo 66 también indica que se impone, esta palabrita también, ¿verdad? Es una obligación, un deber que tiene el Estado hacia los patronos. Dice la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la higiene y la seguridad en el trabajo. Así que todo lo que ustedes hayan observado en sus diferentes entornos de trabajo que se relacione con resguardo, protección, salubridad, seguridad, no es porque esa empresa o esas empresas donde han trabajado son muy cargas, no, ellas están eh, cumpliendo con con esta obligación que el Estado les demanda, ¿verdad? Entonces yo no puedo ir a un trabajo y que de pronto por ahí me diga el jefe, mire, vaya, tírese a esa poza que está contaminada con virus y bacterias, eh, y póngase no sé, a recoger muestras de ese líquido sin protección. O sea, me lo pueden decir, pero se meterá en un problemón enorme, ¿verdad? Porque ahí estaría poniendo en riesgo mi integridad, mi salud, ¿verdad? Y por ende, pues no estaría cumpliendo con esta parte de seguridad del trabajo o con higiene del trabajo, que es fundamental. Ahora, el Código de Trabajo también hace mención a algunos elementos eh, también relacionados. En el artículo 195, lo que es 196, 197, estos primeros tres de la tabla, hacen referencia a una definición de palabras claves que se relacionan con temas de salud ocupacional. Por ejemplo, en el 195 se establece qué es un riesgo de trabajo. Y un riesgo de trabajo, según la ley, es todo accidente o enfermedad que ocurra a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que realizan. En el 196 se define accidente de trabajo y sus implicaciones, y en este concepto se incorpora lo que es la muerte, la pérdida o la reducción de la capacidad laboral. O sea, cualquiera de estos tres escenarios se tipifica como un accidente de trabajo. Y en el 197 se define el concepto de enfermedad del trabajo, que es un estado patológico producido por la acción continuada de causas originadas en el trabajo o en el medio laboral. ¿Y por qué es importante que una ley defina este tipo de conceptos? Bueno, porque de no ser así, cualquiera podría llegar y decir, ay, mire, vieras que yo tuve una disminución en mi capacidad de trabajo porque tal vez perdí un dedito, por ejemplo, era una amputación. Y que el jefe diga, hey, no, ni modo, juéguesela, ve a ver cómo le hace. No, ya esto, ¿verdad? Entraría dentro de la definición del accidente de trabajo porque dice una pérdida o reducción de la capacidad laboral. Entonces, al ser un elemento que cabe en esta definición, ya ahí la ley, ¿verdad? Está amparando, está protegiendo, y también pues la persona afectada puede solicitar o exigir
obviamente la compensación que corresponde por esa pérdida. Por eso es importante que inclusive estos conceptos estén desarrollados en una ley. En el artículo 198 también se establece que es el Consejo de Seguridad Ocupacional, es el único organismo competente técnico que pertenece, al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. O sea, dentro del Ministerio de Trabajo hay un consejo específico que se especializa en temas de seguridad ocupacional. Ahora, ¿cuál es la labor de este consejo? Establecer manuales, catálogos, listas de dispositivos de seguridad, equipos de protección y de salud ocupacional de las actividades, por ejemplo, específicamente aquí se menciona pesquera en general. Entonces, el día de mañana alguien está desarrollando labores en este tipo de actividades y resulta que se le solicita que debe utilizar algún tipo de equipo de protección o algún tipo de dispositivo de seguridad, pues no tienen que ponerse, llamémoslo así, a inventar cuáles, porque el Consejo de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo ya tiene esta lista, este detalle, esta información. En el artículo 214 se establecen las obligaciones del patrono asegurado, como son investigar riesgos, denunciarlos al INS, cooperar y adoptar medidas preventivas en salud ocupacional. Entonces, si ustedes han escuchado a algún patrón que de pronto de ahí sabe que un colaborador sufrió un accidente ahí en la planta y se queda callado, se hace, como decimos aquí en Costa Rica, se hace el maje, ¿verdad? Y no quiere reportarlo al INS, simple y sencillamente está incumpliendo con el artículo 214 del Código de Trabajo y esto puede obviamente acarrear multas significativas e inclusive hasta el cierre del negocio. Entonces, las leyes están para cumplirse y para generar un orden en la sociedad. En este artículo 284 y 285 preferí colocarlo así en formato de tablita porque me interesa que entendamos un poquito, entendamos un poquito lo que es la participación de los involucrados en un tema de relación de trabajo. En una relación de trabajo están las dos partes, que son el patrono y también está el trabajador. Y la ley número 2 establece obligaciones para las dos partes. Entonces vamos a ir viendo cuál es la coherencia entre una obligación y la otra. Voy a ir leyendo, ¿verdad? O desarrollando la temática, entonces empezando por el patrón, el primer punto, y luego lo comparamos un poco con el que corresponde al trabajador. Entonces, en el caso primero dice permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a salud ocupacional. Así que si ustedes alguna vez han visto por ahí un cartelito en la empresa, en la planta, en alguna oficina, que tiene que ver con temas de salud ocupacional, préstenle atención porque muy probablemente aparece el logo, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, por ejemplo, o inclusive del Ministerio de Trabajo. Y esto debe ser permitido, o sea, no se le puede negar a estos que hagan la colocación de este tipo de información dentro de la empresa, así sea una empresa privada. En caso del trabajador, ¿verdad? Se dice que debe someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley o que bien ordenen las autoridades competentes de cuyos resultados deberá ser informado. Entonces, también cada vez que ustedes participan de exámenes, por ejemplo, doping, exámenes de sangre, les hacen exámenes de la vista, etcétera. Ese tipo de exámenes no son antojadizos, son también parte de las obligaciones que el patrono tiene y que nosotros como trabajadores, como colaboradores, tenemos la obligación, vean que ahí arriba dice obligaciones del trabajador, tenemos la obligación de realizarlos. En el momento en que un trabajador diga, no, mire, a mí no me haga examen de sangre, yo me niego, está bien, niéguese, pero en automático sepa que usted va a tener su
despido prácticamente inmediato, porque la ley nos obliga a someternos a ese tipo de pruebas. Y muy importante las últimas líneas de ese párrafo. Estamos también con el derecho de ser informados acerca de los resultados de esas pruebas. ¿Verdad? No es que, mira, te voy a hacer un examen de sangre y ni cuenta me di qué fue lo que resultó en esa prueba. Luego volvemos a otra obligación del patrono, cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación, adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Así que todas las capacitaciones, entrenamientos, cursos que ustedes reciban en la empresa y que tenga que ver con temas de salud ocupacional, de seguridad, es porque están, o sea, ustedes son evidencia del cumplimiento de esta obligación que el patrón está haciendo. Y en contraparte, en el caso del trabajador, dice colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Entonces aquí si hay algún compañero o conocen a alguien que dice, no hombre, yo me escondo, yo siempre me enfermo el día de la capacitación, porque qué pereza. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque podría ser motivo de despido si se evidencia que lo hace adrede, porque es nuestra obligación participar, asistir a esas capacitaciones. En la obligación número 3 del patrono dice cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional, que son un montón. En el caso de los trabajadores, participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. No es extraño que a veces pidan voluntarios o que seamos elegidos a dedo para formar algún equipo encargado de desarrollar procedimientos o programas en temas de salud ocupacional. Luego, el último punto de esta tabla, proporcionar el equipo y elementos de protección de personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Aquí hay 3 elementos a resaltar. Entonces, todo el equipo de protección que ustedes deban utilizar para las diferentes tareas que realizan debe ser facilitado por el patrón. O sea, el patrón es el que debe comprarlo y facilitárselos a ustedes. No solamente debe cumplir con la entrega. Vean que al final dice asegurar su uso. Entonces, cuando han escuchado por allá, mire, se dieron cuenta que a aquel compañero lo despidieron. ¿Y por qué lo despidieron? Porque no se puso el casco. Y te diste cuenta que aquel fue amonestado porque lo encontraron bajando las gradas sin agarrarse de la baranda. Entonces, ahí está evidenciándose que el patrono está vigilando que los colaboradores están haciendo uso del equipo de protección o están respetando algún reglamento de salud ocupacional. Y por último dice funcionamiento, o sea, no es que yo como patrón le voy a dar, qué sé yo, a Jessica, le voy a dar un casco y resulta que Jessica, supongamos, tiene 20 años de trabajar en la empresa y hace 20 años yo le di un casco, ya el casco de Jessica está, ¿verdad? Requete contragastadito, reventado, ya dañado, las coberturas internas ya ni existen. No, o sea, como patrón está en obligación también de hacer las, digamos que sustituciones de equipos de protección que ya cumplieron su vida útil, porque deben funcionar correctamente. Y vean qué interesante el elemento contraparte del trabajador. Dice utilizar, conservar y cuidar el equipo y elemento de protección personal y de salud en el trabajo que se le suministre. Entonces el patrón cumple con dar el equipo, con vigilar que se use, con vigilar que funcione el equipo, pero el trabajador tiene la obligación de utilizar el equipo. No es que mira, como el jefe se fue, no me están viendo, qué pereza, hoy no me voy a poner las gafas, hoy no me voy a poner los cobertores para zapatos, me la voy a jugar porque es tan rapidito, yo entro y salgo en dos toques, no pasa nada, no. O sea, tenemos una obligación y es utilizarla siempre, conservarla. Yo he escuchado gente que de pronto ya en un arrebato, un colerón, lo que sea, agarró el pobre casco y lo hizo reventado contra el piso. Eso es motivo de despido, porque está en la obligación de conservar, de cuidar lo que
el patrón le está facilitando. Y en general, pues de cuidarlo. Hola Juan Diego, buenas noches. Ok, ¿qué vemos en el artículo 286? Bueno, aquí dice ningún trabajador debe, o sea, lo que nunca debe realizar un trabajador es impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. Ahí si escuchamos de pronto un compañero que todo el tiempo anda como entorpeciendo, como haciendo difícil el cumplimiento de alguna regla, de alguna medida, generando siempre intriga, generando algún tipo de atraso para que realicemos un procedimiento de salud ocupacional correctamente, eso está prohibido. En el momento en que se identifique una persona con ese tipo de conducta, perfectamente puede ser despedido y la justificación del despido está en este artículo 286, inciso 1. 2. Tampoco puede o debe remover sin autorización los resguardos y protecciones de las máquinas, los útiles de trabajo e instalaciones. Hay gente, llamémoslo así, con el mayor de los respetos, viejilla, ¿verdad? Realizando algunas labores ya por años, usa siempre algún equipo, alguna maquinaria y por la confianza, por la rutina que tiene de realizar siempre la misma tarea, descubrió que por allá hay una cinta que tiene la máquina que existe para evitar, por ejemplo, que una persona por un error vaya a ser atrapada, ¿verdad? Y succionada. Ah, pero este compañero, como nunca le ha pasado nada, él considera que esa banda estorba y se la quita. Eso es prohibido. No se pueden eliminar, alterar, ni destruir o dañar este tipo de mecanismos de seguridad. También dice, para ver por acá, bueno, la 3, alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado. 4, alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y lugares peligrosos. Por allá algún compañero o compañera que quiere jugar de intrépido, de chistosín, y resulta que hay alguien nuevo y hay una zona donde hay un rótulo que dice, bueno, aquí no pase, hay un peligro, y resultó chistoso para esta persona quitar el rótulo para que el nuevo ingrese y se pegue un susto. Eso jamás. Hacer juegos o dar bromas que pongan en peligro la vida, la salud y la integridad personal de los compañeros de trabajo o de terceros. Y vaya, aquí siempre yo digo lo mismo. ¿Cuáles de los típicos, entre comillas, bromas que no son nada graciosas? La verdad, cuando uno se pone a meditar en el trasfondo, que uno observa en algunas empresas, aquel compañero que encontró chistoso, quitarle la silla a una persona cuando estaba a punto de sentarse y la persona pum, pasa recto y cae en el piso. Ah, sí, se ríe y, qué vacilón. No, no es ni de reírse ni de vacilón, porque una persona, ¿verdad? Que caiga al piso, dependiendo de cómo sea la caída, perfectamente puede tener una lesión grave. Y entonces ahí pierde el chiste la bromita. Manejar, operar o hacer uso de equipos y herramientas de trabajo para los cuales no cuenta con autorización y conocimiento. O sea, siempre, así ustedes necesiten una capacitación de 1 hora para estar autorizados en el uso de una palanca. Si ustedes no tienen esa capacitación y aún así les parezca que mover esa palanca es algo tan sencillo, que usted no ocupa capacitación y usted lo hace, automáticamente está incumpliendo la ley. En el peor de los escenarios, y que usted venga, mueva la palanca y pum, pasó algo. Ahí no hay justificación de decir, ay, mire, pero es que yo no pensé que es que eso era algo tan sencillo. No, lo primero que le van a preguntar es, muéstreme dónde está la autorización para que usted hiciera el movimiento de esa palanca. Ah, no, es que yo no la tengo, yo no recibo la capacitación. Bueno, vaya, recoja sus cositas, que Dios lo acompañe. Artículo 288. En cada centro de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores se establecerán las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, ya vimos dónde es que existe este consejo, sean necesarios. O sea, en las empresas de industria médica,
que obviamente hay una gran cantidad de colaboradores, es bastante común que existan comisiones de salud ocupacional y no es un antojo de la empresa, es un cumplimiento de la ley. Ahora, estas comisiones deben estar integradas con igual número de representantes tanto del patrono y de los trabajadores y tendrán como finalidad específica investigar las causas de riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos, vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. Entonces, cuando vemos ese tipo de reuniones, mire que se va a reunir este, la Comisión de Salud Ocupacional. Algunos ahí les ponen hasta otros nombres para que suene más bonito, más interesante, pero es lo mismo. Y se reúnen simplemente a analizar, a observar qué riesgos están presentes, si han habido algún tipo de incidente, de accidente, para empezar a actuar, para empezar a generar alternativas que puedan atender, ¿verdad?, alguna situación peligrosa. También en los artículos 297 y hasta el 299 se hace mención de las inspecciones de salud ocupacional. Ahí a grandes rasgos lo que dice es que las autoridades pueden ingresar a las empresas para verificar condiciones de salud y de seguridad. ¿Cuáles autoridades? Antes lo decía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, ¿verdad? Por mencionar algunos, hasta los bomberos inclusive. Así que se les debe permitir el ingreso para que ellos hagan inspecciones y de detectar alguna anomalía o algún incumplimiento, pues de ahí la empresa tiene que ver cómo resuelve. Artículo 305, se menciona otra responsabilidad del patrón que dice que si el riesgo de causa por dolo o negligencia del patrono, el trabajador o sus causavientes pueden reclamar indemnizaciones adicionales. O sea, cuando el patrón sabía que allá en el sector 5 había una tarima que estaba dañada, que no debería ser utilizada para tránsito pesado y no hizo nada, eso es negligencia, y resultó que varios trabajadores pasaron por ahí y se caen, se fracturan, ¿verdad? Ese daño automáticamente, donde se comprueba que fue negligencia, automáticamente los hace acreedores de que reciban indemnizaciones adicionales. Vean que no dice solamente indemnización. O sea, es la indemnización normal, regular, que podría recibir una persona frente a un accidente donde no hay evidencia de negligencia y se le suma indemnización adicional precisamente porque aquí pues el patrón probablemente actuó de mala fe, ¿verdad? En lugar de resolver, en lugar tal vez de cerrar ese perímetro, en lugar de informar para evitar un accidente, se quedó calladito, se le olvidó, no le dio importancia. Bueno, entonces, como dicen, tome por no haber cumplido con esta obligación y asuma las consecuencias. Y aquí obviamente cuando se habla de tocar el bolsillo de un patrón, eso siempre va a generar revuelo. Ok, hasta acá chicos, chicas, ¿alguna pregunta o algún aporte? ¿Todo clarito? Ok, gracias. Y luego tenemos la última ley, que es la de riesgos del trabajo, la 6727. Aquí particularmente vamos a encontrar algunas líneas muy parecidas a lo que ya conocimos en la ley 2, en la ley del trabajo, en el código de trabajo. Por aquello si les parece así como que, profe, eso ya usted lo leyó. Bueno, en esta ley se repiten algunos elementos. Artículo 195, aquí se detalla lo que es riesgo del trabajo, lo que son enfermedades del trabajo, pero vamos a rescatar algunas líneas adicionales que se mencionan acá propiamente. Dice que el riesgo de trabajo y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen de forma subordinada y remunerada, así como la agravación y reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Y aquí lo explico con un ejemplo. Supongamos que ahí Pedrito, yo no sé si haya, creo que aquí no hay ningún Pedrito, pero bueno, Pedrito resulta que tenía una labor que era misceláneo, limpieza general,
y le tocó subirse ahí a un andamio para limpiar unos ventanales. Resulta que Pedrito de ahí se cae, ¿verdad? Le falló el equipo de protección, falló por algún motivo, cae y Pedrito, entre comillas, tiene la buena suerte de que en apariencia solamente se fracturó un dedo. Nada más. Entonces por allá le aplauden y le dicen: qué carga Pedrito, usted es como un gato, qué bárbaro, cómo hizo, cómo no le pasó nada. Bueno, perfecto. Pero resulta que Pedrito, dentro de 3 semanas, le empieza a aparecer un dolor muy fuerte en la cabeza, empieza a estar mareado, con vómito, a presentar algunos síntomas extraños 3 semanas después, un mes después, y resulta que de pronto Pedrito ya apareció ya con una situación grave, ¿verdad? A nivel tal vez de su cabeza. Y un patrón, por ejemplo, no podría decir: ah, eso ya no es asunto mío. Eso pasó 3 semanas, un mes después del accidente. Eso no tiene nada que ver conmigo. No, la ley aquí dice, en esas últimas líneas, que un riesgo de trabajo, que puede ser accidente o enfermedad, también incluye la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa de lo que esta persona sufrió. Entonces, obviamente, Pedrito, después de hacerle varios exámenes, y el doctor determina que ese problema que él está presentando es por una caída. Entonces es donde amarran el hecho de esa caída que tuvo semanas atrás con síntomas que están apareciendo de forma tardía. E inclusive esa situación médica va a tener que ser cubierta, por ejemplo, por un seguro. Y o sea, es feo lo que voy a decir, pero los patronos desearían no tener nunca accidentes de trabajo por parte de sus trabajadores, porque eso no solamente entorpece la operación, sino que eso representa un costo muy elevado por lo que son tratamientos, cobertura, ¿verdad? Que va a recibir el empleado para intentar mejorar su calidad de vida a causa de ese accidente. Entonces, vean que la ley aquí está cubriendo un poquito más de lo que se mencionaba en el Código de Trabajo. Artículo 196, aquí dice, bueno, se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y la dependencia del patrono o de sus representantes, y que puede producir la muerte, la pérdida o la reducción temporal o permanente de la capacidad del trabajo. Aquí igualmente, en el Código de Trabajo se mencionaba de forma como muy puntual lo que era ese accidente de trabajo, ¿verdad? Y hasta dónde cubría. Aquí se amplía más. Vea que hace la salvedad de que mientras el trabajador esté cumpliendo con el tiempo, la jornada de trabajo, mientras esté realizando sus labores para el patrono, perdón, o inclusive para alguno de sus representantes, que por allá el jefe le dijo: mira, vaya a la sucursal que está en Liberia para que traiga algo, y allá, estando usted en la sucursal de Liberia, tiene el accidente, ahí también cubre, ¿verdad? Porque así la ley lo está estableciendo. Ahora, el accidente de trabajo, también lo interesante en estas últimas líneas es que tipifica que el accidente puede producir muerte, puede producir una pérdida. ¿Cuánta gente, verdad? Si uno viera las estadísticas, si no lo han hecho ustedes, los invito a que lo hagan en la página del INS. Las estadísticas de personas que sufren accidentes de trabajo con alguna pérdida de algún miembro del cuerpo. Eso es altísimo. La reducción temporal o permanente de la capacidad del trabajo. Hay personas que, por ejemplo, pueden perder audición, visión, alguna movilidad, ¿verdad? Del cuerpo de forma temporal, tal vez por un periodo que luego puede ser, eh, digamos que solventado con medicamento, con tratamiento, y otros, en el peor de los escenarios, es que esa pérdida o reducción sea ya de forma permanente. Entonces, aquí está siendo todavía más amplio acerca de lo que puede representar un accidente de trabajo.
Artículo 197 se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Aquí me gusta siempre aportar un ejemplo. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hace ya muchos años de esto, se presentó una situación muy, digamos que muy interesante, muy llamativa, que fue en la zona de Limón, en las bananeras. Imaginémonos la época en donde de pronto temas de regulación de salud ocupacional, todo esto no estaba tan desarrollado como ahora. Y resulta que hubo una época donde se estaba presentando precisamente en esa zona del país una alta reincidencia de nacimientos de niños y niñas con malformaciones. Entonces, esto viene y llama poderosamente la atención, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, que qué es lo que está pasando, que esto no es normal y que particularmente sea en esa zona. Se hace la indagatoria, ¿verdad?, de qué podía estar provocando la situación, y lamentablemente aquí se encuentra que los padres de estos niños y niñas eran trabajadores de bananeras. Y lo curioso en aquel momento era que no existían suficientes resguardos, ¿verdad?, frente a la exposición de plaguicidas, insecticidas, ¿verdad?, que son de nivel industrial en estas zonas. ¿Y qué pasaba? Que así, digamos, en pocas palabras o en el español tico, de ahí estos pobres estaban, eh, digamos que recibiendo, ¿verdad?, o más bien incorporando a su cuerpo de forma directa este tipo de toxinas, y a niveles, digamos, tan severos que el ADN de ellos estaba viéndose afectado. Y tristemente, quienes terminaron pagando la factura de esto fueron esas pobres criaturas. Entonces, estas son situaciones que tipifican una enfermedad de trabajo, o sea, que por la exposición directa a un entorno particular se sufre una enfermedad. En el caso de los trabajadores, daños, ¿verdad?, en su organismo, en su ADN, y en el caso de sus familias también se genera una secuela. Ok, hasta acá, ¿verdad? Son por lo menos los artículos que nos interesan resaltar para que tengamos conciencia de que hay legislación que busca garantizar la seguridad y la protección de los trabajadores en materia de salud ocupacional. No se vale que ustedes vayan a escuchar algún día a un patrono que porque crea que tiene una empresa chiquitica, él esté eximido, ¿verdad?, de garantizar salud ocupacional. No, nadie está eximido. En ninguna parte que leímos dice los patrones de grandes empresas tienen la obligación de, no, dicen los patrones. Esto es en general. Así usted tenga un negocito de 2, 3 personas nada más, está en la misma obligación de cumplir las leyes que hemos abordado hasta acá. ¿Ok? Ahora vamos a pasar, ¿verdad?, a otros elementos también que tienen que ver con salud ocupacional, pero dejando de lado ya la parte legal. Antes de iniciar nuestras labores, es un buen hábito que nosotros conozcamos los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar en el día a día. Hay que saber un poco más, por ejemplo, de temas de microorganismos o reactivos que se manipulen en nuestras áreas de trabajo, si así es. Hay que saber las medidas de contención que puedo utilizar en caso de que me exponga, ¿verdad?, a alguna situación de riesgo. Hay que entrenarse, capacitarse y saber también qué hacer en caso de accidentes, de derrames o de mordeduras. El peor error que puede cometer un ser humano, ¿verdad?, es decir, yo no sabía. Hoy por hoy, me parece a mí que nosotros tenemos tanta información a la mano a un simple clic de distancia. Entonces, cuando alguien dice yo no sabía, usted no sabía porque no quería. Pero la información está por doquier. Generalmente en materia de salud ocupacional, Costa Rica ahorita pues está bastante bien. Los diferentes patronos tienen esa conciencia y ese entendimiento de cumplir con la ley, así que el escuchar, ¿verdad?, alguna persona que diga es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía, eso es poco probable.
Pero de ser así, aquí por lo menos en esta ficha que estamos viendo en pantalla, nos está diciendo, bueno, nosotros tenemos por lo menos esa obligación de tener un conocimiento general de dónde estoy trabajando, qué es lo que estoy haciendo, a qué riesgo me expongo, qué puedo hacer si pasa tal cosa, qué puedo hacer o qué no debo hacer si pasa la otra. Entonces, sí es importante leer todos los comunicados, tener los equipos de protección adecuados y hacer un buen manejo o manipulación de productos para precisamente resguardar, ¿verdad?, nuestra integridad y la de nuestros compañeros. Viendo también otros conceptos en materia de salud ocupacional está la bioseguridad. Esta es una palabra compuesta, bio por un lado, seguridad por otro lado, pero en general vamos a decir que este es un conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgos. A esta, ¿cómo se llama esto? Idea, ¿verdad? O concepto, también se le conoce con el término o con la definición de protección de la vida. Entonces, bioseguridad es sinónimo de protección de la vida. La bioseguridad es una disciplina preventiva, o sea que se anticipa, pero también es integral. Establece aspectos como lo que es el manejo de los residuos. Ustedes pueden hacer tal vez un sondeo, ¿verdad? En sus espacios de trabajo. Muy probablemente van a encontrar lugares específicos para lo que es el manejo de desechos, los diferentes tipos de desechos o materiales, y esto es parte de la bioseguridad. También el transporte adecuado de material químico o biológico, no es lo mismo que estemos transportando una bolsa que tiene puro papel, ¿verdad? O que tiene de pronto un poco de desechos de alimentos, a que estemos transportando un producto químico o biológico. O sea, el transporte es totalmente particular para estos últimos. La seguridad de todos los trabajadores en este ámbito, desde los bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, entre muchos otros. Cada uno de ellos expuestos a diferentes ambientes y por ende a diferentes riesgos. Entonces deben existir medidas de seguridad que se ajusten a las particularidades de cada puesto. El uso de sustancias químicas que pueden afectar a los seres vivos, causándoles un daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa, tener efectos corrosivos, explosivos y causar enfermedades, entre otros. Las sustancias químicas no se deben tomar a la ligera, o sea, no tomar, sino no deben manipularse a la ligera. Esto hay que tener pues un nivel de conciencia y de responsabilidad como corresponde, porque un pequeño derrame puede marcar, ¿verdad?, para siempre la vida de una persona. Entonces sí es de mucho cuidado este tema. Así que todos los esfuerzos que se hagan en estos 4 elementos son o obedecen a la disciplina de la bioseguridad. Los objetivos de la bioseguridad van a ser siempre prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales peligrosas, manejo de infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugar de trabajo. Recordemos que como colaboradores en industria médica perfectamente podríamos estar transportando virus, bacterias a nuestro entorno familiar. Disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Para lograr estos objetivos, la bioseguridad analiza todos los posibles riesgos y elabora normas y procedimientos para ello. Así que la importancia de la bioseguridad se resumen en que con ella podemos evitar la propagación de miles de enfermedades, virus y bacterias, y ayuda a tener una prevención en las diferentes enfermedades infecciosas emergentes. La prevención, esa anticipación es clave. Sale más barato prevenir que intentar reparar lo que ya pasó. Entonces, los esfuerzos que hagan los colaboradores, los compañeros, que a veces hasta se quedan fuera de horario, redactando procedimientos, esto hay que tomarlo con seriedad.
A veces de pronto la gente diga, qué pereza, qué aburrido hacer esto. ¿Para qué lo voy a hacer si aquí nunca pasa nada? Hagámoslo, por favor. Hagámoslo porque si pasa algo va a ser muy caro. Y creo que nadie está dispuesto pues a tener que afrontar facturas donde la vida y la salud nuestra está en juego. Entonces, entendiendo lo que es la bioseguridad, ahora vamos a entender qué son las normas de bioseguridad. Estas van a ser las medidas destinadas a controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Vean que son medidas, pasos, regulaciones, normas. Y resulta y sucede que todos nosotros practicamos estas normas de forma regular. Tal vez pueda ser que alguien por aquí sea la primera vez que escuche el término bioseguridad y que diga, no, yo eso no lo hago. Pero vamos a ver que sí, tal vez de pronto nada más no conocíamos el término. Las normas de bioseguridad, como ya lo hemos dicho varias veces, están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposiciones a sangre o fluidos corporales. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad básicas? Por ejemplo, y nosotros lo vivimos en temas de pandemia, cuando era obligatorio, ¿verdad? El control de temperatura, el uso de mascarillas, cuando era prohibido estar en grupos, ¿verdad? O la gente muy pegadita, había que mantener distancia. El lavado de manos, correcto, que debe tener una duración mínima de 40 segundos por ahí. No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Como tip, porque de pronto dicen, ay, pero yo no, ni puedo usar reloj porque es prohibido usar reloj. ¿Cómo sé yo si ya cumplí con el tiempo? Canten cumpleaños. No se extrañen si encuentran algún compañero ahí en lavamanos cantando cumpleaños y uno dice, está loco este hombre, ¿qué le pasa? No, es que la canción de cumpleaños precisamente demora ese tiempo. Colóquese también el alcohol en gel luego del lavado de manos, ¿verdad? Por lo menos por 20 segundos. Y también el tema de distancias, ¿verdad? Que, por ejemplo, en cuartos limpios a veces también son regulados. Este tipo de reglas o normas son parte de las normas de bioseguridad. Ahí abajito también se menciona nunca tocarse la cara, eh, o sea, ninguna parte de la cara si nos acabamos de lavar las manos, porque automáticamente ahí, pues obviamente nos volvemos a contaminar manos. Y si van a toser o estornudar, ya todos esperaría yo que tengamos claro la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué debemos cumplir con estas normas de bioseguridad? Para proteger la salud de los trabajadores y de la población en general. Vean que lo que nosotros hacemos dentro de la empresa, en la planta, si alguien aquí de pronto tiene que manipular microorganismos, por ejemplo, o estar expuestos a entornos donde hay sustancias, eh, digamos que biológicas, no creo que quieran jugársela, exponer sus vidas y de pronto salir a la calle y saber que todo el recorrido que usted hace está expandiendo probablemente una enfermedad o un virus, ¿verdad? Por eso la importancia de seguirlas, de cumplirlas. Estas medidas son esenciales para evitar enfermedades, asegurar un ambiente laboral seguro y cumplir con la normativa legal. Los tres principios de la bioseguridad son la universalidad, el uso de barreras de protección o los EPP y la eliminación del material contaminado. La universalidad hace referencia a que todas las personas del planeta deben seguir las normas de seguridad. Yo no puedo decir, ah, mire, es que yo soy de la clase X, entonces yo estoy exenta de no usar mascarilla. No. Tampoco podemos decir, ah, mire, es que yo tengo un grado académico de tal y yo estoy exento. No. La bioseguridad y sus principios lo que están diciendo es que a todos nos compete. Nadie puede quedar eximido del cumplimiento de ellas. El uso de barreras de protección, o sea, los EPP, equipo de protección personal, tiene que ser de uso obligatorio en entornos donde así se requiera. Es la única forma de crear esa barrera de protección para o cuando estamos expuestos a bacterias, virus u otros. Y la eliminación de material contaminado
es porque, por ejemplo, un hospital, una clínica, donde hay ciertos desechos que tienen fluidos corporales, sangre, alguna infección, etcétera, yo no puedo colocar este tipo de desechos en cualquier bolsa y revolverla con el papel de la oficina. Tiene que haber un correcto manejo en la eliminación de este tipo de desechos. Y hablando de desechos, vamos a ver algunos tipos. Están los desechos clase A, que son residuos biocontaminados. Estos pueden ser o pueden surgir de la atención al paciente, donde hubieron secreciones o líquidos orgánicos, material biológico como cultivos y medios de cultivo provenientes de laboratorios clínicos, vacunas vencidas o que no se utilizaron, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos o los punzocortantes. Todos estos son ejemplos de desechos clase A, llamados residuos, biocontaminados. Pero también están los desechos tipo B, que son residuos especiales. Aquí entran los químicos peligrosos, bien sea recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos que son tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos, residuos farmacéuticos como medicamentos vencidos no utilizados y residuos radioactivos. Y luego tenemos los desechos tipo C, que son residuos comunes de oficina como papel, cartón, cajas, plásticos, restos de alimentos, etc. Dentro de este particular, ¿verdad?, que es el tercer principio de la bioseguridad sobre el manejo de materiales, una forma de hacerlo correctamente es con colores, ¿verdad? Entonces se utilizan ciertos colores, obviamente con rotulación, para hacer más sencillo que las personas hagan un buen manejo de los desechos. Por ejemplo, de forma universal, el color rojo da indicio a basureros, ¿verdad? Donde haya que guardar, donde haya que desechar todo lo que son los desechos biocontaminados. En color verde o color negro para lo que son desechos comunes. En amarillo para especiales y en gris para reciclaje. No son los únicos colores, de hecho si ustedes ven las imágenes de los botecitos de basura a la derecha, hay otros, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que estos son esfuerzos precisamente para dar un buen manejo a los residuos, que no se contaminen o no se mezclen más bien. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, los desechos biocontaminados? Bueno, esto no se lo lleva el camión de la basura, que ustedes y yo conocemos de forma regular. No, para este tipo de desechos hay que inclusive hasta contratar empresas que se dedican a esto, que tienen plantas especializadas para darle un mantenimiento adecuado a estos desechos, bien sea su destrucción o almacenaje del mismo. ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos? Chicas, ¿vamos claros hasta el momento? Ok, excelente, bien. Otros conceptos también que son claves en temas de salud ocupacional y como estamos hablando, ¿verdad?, de la seguridad, la protección, la salud, son estos tres que vemos en pantalla y quiero que de pronto se puedan apoyar en las imágenes porque son bastante alusivas, ¿verdad?, para la comprensión de los mismos. La palabra séptico, ¿eso qué es? Eso es la presencia de infecciones y pudrición. Probablemente han escuchado, ¿verdad?, en las casas cuando dicen, ay, es que ya el tanque séptico se llenó y corra, ¿verdad?, a contratar a una empresa para que venga a limpiar aquello. Bueno, séptico es presencia de infección y pudrición. Antisepsia es la destrucción de gérmenes a través del uso de antisépticos, o sea, sustancias específicas capaces de destruir gérmenes. Y la asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica, o sea, es el antónimo de séptico. Ahora, se mencionaba ahí en esa diapositiva la palabra antisépticos, esas sustancias químicas que se pueden utilizar para eliminar gérmenes. Generalmente aquí estamos hablando, ¿verdad?, de sustancias que se pueden emplear sobre la piel,
de nosotros y que van a inhibir el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. Hay dos tipos de asepsia. Está la asepsia médica y la quirúrgica. La asepsia médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario u hospital con el propósito y objetivo de evitar las infecciones, lavado de manos, bañados, limpiezas. Eso es asepsia médica, que se le va a aplicar a los doctores, a los enfermeros, a los pacientes, etc. La asepsia quirúrgica es más bien la esterilización de forma completa de un lugar, de un espacio específico, por ejemplo, una sala de cirugía. Ahí hay que hacer una asepsia quirúrgica, donde se va a hacer una esterilización tan profunda que se va a eliminar prácticamente el total de bacterias que estén presentes en ese lugar. Ok, déjenme ajustar por acá. Ok, en la diapositiva 26, para que lo anoten por ahí, diapositiva 26, ustedes van a encontrar este recuadro. Yo no lo voy a leer todo, solamente voy a escoger un par de medidas de asepsia, pero a ustedes les va a quedar de tareita hacer una lectura del total de la información que está en esta tablita. Aquí lo que vamos a encontrar son estas 4 columnas donde se detalla el área o actividad específica, en la que sigue la acción de asepsia que se le puede aplicar a esa área o actividad específica. En la tercera es la frecuencia, o sea, el momento en que se debe aplicar la asepsia. Y por último, ¿quiénes son los responsables de hacer eso? Entonces, por ejemplo, en el caso de la higiene personal, la primera, ¿qué acciones de asepsia cubren higiene personal? Lavado de manos con antisépticos, uso de uniforme completo, bien sea bata, gorra, cubrebocas, guantes, calzado, y control de salud y heridas. Estos solamente son 3 elementos, pero no son los únicos. Ahora, en cuanto a la frecuencia, para la primera acción que fue el lavado de manos, dice antes de ingresar al área de limpieza y cada vez que se contaminen. En el uso del uniforme, siempre dentro del área de producción. Y en el caso de la salud, del control de salud y heridas, antes del turno, sería el momento adecuado de hacer asepsia. ¿Y quiénes son los responsables para los dos primeros? Lo que es el lavado de manos y el uso del uniforme, todo el personal tiene que hacerlo. En el caso del control de salud y heridas, aquí se establece que es la supervisión de planta el responsable de hacerlo o de vigilarlo, porque dice control de salud y heridas. Y por acá tal vez podemos otro por mencionar, el último. El último dice que la actividad o área sería capacitación. La acción de asepsia, ¿qué sería? El entrenamiento en buenas prácticas y asepsia. ¿Cuándo se debe hacer? Al inicial, o sea, cuando la persona inicia su trabajo, y también de forma anual como un recurrente. ¿Quiénes son los responsables de esta medida de asepsia? Recursos humanos, ese RRHH de recursos humanos, y también el departamento de calidad son los que deben vigilar porque los colaboradores estén capacitados y actualizados en esta materia. Y resulta que hay un ciclo de asepsia. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, aquí vemos este circulito ahora con la numeración, empezando por la etapa de limpieza. La limpieza va a ser esa acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o químicos. Luego viene la desinfección, que es el procedimiento de reducir el número de microorganismos presentes en superficies. Luego viene la antisepsia, que es el empleo de medicamentos o de sustancias químicas para inhibir el crecimiento, destruir y disminuir el número de microorganismos de la piel, mucosas y todos los tejidos vivos. Luego viene la esterilización, que es el proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables
presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas bacterianas. Y por último, la asepsia, que es el conjunto de procedimientos que tienen por objetivo impedir la penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga. Y luego se repite el ciclo. O sea, eso es algo constante. ¿Cuáles son las consecuencias de las prácticas inadecuadas relacionadas con la asepsia y con la bioseguridad? O sea, ¿qué pasa cuando la gente no hace caso? Cuando la gente evita seguir las reglas en temas de asepsia y bioseguridad. Bueno, los equipos de seguridad y las instalaciones no serían adecuadas para trabajar porque existirían demasiados microorganismos que probablemente ni se conocerían y que por supuesto van a generar enfermedades en humanos sanos. También va a generar que la seguridad de los trabajadores no sea la ideal para prevenir accidentes y enfermedades. Como si fuera poco, se va a correr el riesgo de propagación de enfermedades en seres humanos y hasta en animales. Y por último, todos nosotros tenemos planes de vida a corto y largo plazo, ¿cierto? Y por eso debemos buscar procedimientos seguros, adoptando conductas seguras para que estos proyectos de vida no se vean truncados por no cumplir una norma de bioseguridad, con consecuencias potencialmente fatales y que instantáneamente nos afecta desde el punto de vista emocional, económico y afectivo. La esterilización también es otro concepto, ¿verdad? Que va de la mano, como ya lo veíamos en el ciclo de asepsia. Y este es un dato interesante. No existen grados de esterilización. Nosotros podemos hablar de que esa herramienta, esa pieza está estéril o no lo está. Pero yo no puedo decir, mire, es que esa pieza está a un 50% de estar totalmente esterilizada. No, o está o no está. Aquí no hay puntos medios. La esterilización es el proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte. Y vean que aquí no dice eliminación total de la carga biológica, dice una reducción de esa carga al menos a su millonésima parte. Consiste entonces en la eliminación de vida microbiana que logran eliminarse a través de dos métodos. Se puede usar el método físico o de radiación o bien el método químico también llamado gaseoso. En el caso de los métodos de esterilización físicos, se puede utilizar el calor seco, vapor, gas de óxido de etileno y radiación ionizante o no ionizante. Y en el caso de los métodos de esterilización química, se puede usar alcoholes, cloros, formaldehídos, fenólicos, cuaternarios de amonio, glutaldehídos, yodóforos, los peróxidos de hidrógeno o ácido acético. Estos son más fuertes, por supuesto, que los primeros. Y resulta y sucede, ¿verdad? Como dicen para rematar, que hasta en temas de esterilización hay normas que lo regulan, porque todo esto no puede estar así antojadizamente como se le ocurrió a la empresa esterilizar hoy un producto. No, tienen que seguirse estándares internacionales si nos interesa comercializar a nivel internacional. Y resulta que en esta lista que tenemos por acá vamos a encontrar al menos 8 normas ISO que se enfocan en temas de esterilización. Vean, por ejemplo, esta 11.135, la primera. Se desarrolla el tema de esterilización con el óxido de etileno. Vean esta 17.665, se enfoca en esterilización por vapor. La última, la 10.993-7, habla sobre los límites de residuos de óxido de etileno. Así que los mecanismos o las formas en que las empresas realizan sus procesos de esterilización muy probablemente están reguladas por normas ISO. Y para rematar, como dicen, ¿verdad? Este otro elemento que vamos a empezar a desarrollar, vamos a ver más adelante cómo podemos
relacionar todo lo que hemos visto hoy. Pero bueno, la excelencia, esta típica palabra, ¿verdad? Que nos acompaña de forma regular, según la RAE, que es la Real Academia Española, dice que excelencia se entiende como todo aquello superior en calidad y en bondad que se hace digno de un singular aprecio o estimación. Por otro lado, tenemos otra palabrita que vamos a unir, que es operación, que igualmente la RAE dice que es como se ejecuta algo. Así que si yo uniera estos dos conceptos, excelencia, operación o excelencia operacional o excelencia operativa, con estas definiciones podríamos de pronto decir, ¿verdad?, que esto es el resultado de la ejecución de una alta calidad. Así que la RAE nos deja entrever, ¿verdad?, que esta definición es bastante completa. Aquí viene un poquito de lo que nos interesa conocer acerca de este concepto de la excelencia operativa. Hay que hacer pues obviamente un hincapié, ¿verdad?, en la necesidad que actualmente los negocios, no solamente en industria médica, sino en términos generales, están apuntando a algo que se llama excelencia global. Y esto quiere decir que las empresas hoy tienen que maximizar su eficiencia y su rentabilidad en operaciones para poder mantenerse vigente en el mercado. Hoy, ¿verdad? Como dicen, estamos frente a peces gordos, a empresas que lo dan todo por la calidad, a empresas que lo dan todo por seguir subsistiendo y por ojalá nunca encontrarle un final a su negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han entendido que la excelencia global también abarca la seguridad y también algo bastante novedoso, podemos decirlo, porque ha venido a tener bastante fuerza en los últimos años, y es el impacto ambiental. Así que esto nos conduce a que las empresas hoy deben entregar de forma puntual bienes y servicios competitivos a sus clientes. Y para que puedan ser exitosos, generalmente van a tener que desarrollar un programa de excelencia operacional que se puede trabajar de forma simultánea con varias áreas, como cuáles no las mencioné, pero están en el párrafo del centro, lo que es la gestión de activos físicos, innovación tecnológica, resiliencia, sustentabilidad, externalización, tecnología de la información y competencia global. Todas estas áreas, ¿verdad?, deben estar interrelacionadas, deben estar enfocadas en una política de calidad donde haya motivación, incentivación, reconocimiento y también desarrollo eficaz del talento humano para el cumplimiento de misión y visión corporativa. Entonces, la excelencia operativa, o también conocida como excelencia operacional, ¿qué es? Es una filosofía de liderazgo, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Es el proceso de ejecutar una estrategia de negocio de forma confiable y coherente como lo hace la competencia. Esto se va a traducir entonces en mayores ingresos, menor riesgo operativo y menor costo de operación. No se trata de reducir recursos, sino de averiguar cómo podemos aprovecharlos mejor. Hay metodologías, ¿verdad?, que podemos aplicar para lograr la excelencia operacional. Y se mencionan estas 4 que ya vamos a ampliar un poquito. O sea, la empresa puede hacer uso de cualquiera de estas 4 para hablar de excelencia operacional. Tenemos el Lean Manufacturing, que es una filosofía que busca eliminar todo tipo de desperdicios. Está el Kaizen o Kaizen, que significa mejora continua, una filosofía japonesa, y lo que busca es promover pequeños cambios de forma diaria hechos por los empleados para mejorar procesos. Están las 5 S, que es una herramienta japonesa también, enfocada en temas de orden y limpieza, que mejora la eficiencia y la seguridad del lugar donde se trabaja. Ahí esas 5 S, pues como vemos un poquito en el material, son esas, perdón, déjeme ajustar para acá. Son esas 5 fases que empiezan con S en japonés y
Y por último tenemos el Six Sigma, ¿verdad? Que es una metodología que busca reducir la variabilidad y los defectos en los procesos a través del uso de datos y análisis estadístico. Entonces, usando cualquiera de estas metodologías, la empresa puede hablar de que tiene un programa de excelencia operacional. ¿Cómo se puede lograr esa excelencia operacional? Bueno, llevando a cabo cualquiera de los esfuerzos que vemos ahí en pantalla, dejar fluir, conocer al cliente, la esencia del Kaizen o Kaizen, ser transparente, capacitar a las personas, una mejora pura. Y los elementos de la excelencia operativa van a ser siempre una calidad de producto o servicio y siempre con la mentalidad de hacer las cosas bien a la primera. Rapidez, que esto toma en consideración el tiempo que transcurre desde que el cliente pide un producto hasta que se le entrega. Fiabilidad, que sería el cumplimiento sistemático de los plazos acordados de entrega. Flexibilidad, la capacidad de hacer cambios rápidos de acuerdo a lo que el cliente sugiera o solicite. Y costos, sobre la gestión de los procesos de transformación para generar productos y servicios al menor costo posible. Entonces, vean que hace poquito estábamos desarrollando ahora el concepto de salud ocupacional y estamos cerrando con el tema de excelencia operacional y podrían preguntarse, bueno, ¿cómo relacionamos estos dos conceptos? Vamos a ver. Vamos a ver que en el ambiente de trabajo seguro, la excelencia operativa promueve la identificación y el control de riesgos laborales, lo cual reduce accidentes y enfermedades ocupacionales. En cuanto a la estandarización de procesos, los procedimientos bien definidos van a asegurar que el personal siga prácticas seguras para su salud física y mental. Y en cuanto a la mejora continua, los indicadores de salud ocupacional, por ejemplo, temas de accidentes, ausentismo, ergonomía, se van a monitorear para aplicar acciones correctivas y preventivas. Entonces, por ejemplo, en una planta médica, aplicar 5 S puede reducir el riesgo de caídas, contaminación o exposición a sustancias peligrosas. ¿Y qué dijimos antes del 5S? Que era una de las metodologías que se pueden llevar a cabo para lograr una excelencia operacional. Así que de esta forma podríamos relacionar esos dos primeros conceptos. Relacionemos estos otros dos. Otra vez, excelencia operacional, pero ahora con el concepto de asepsia. En el primer aspecto dice control de contaminación. Aquí la excelencia operativa busca eliminar fuentes de error o impurezas. La asepsia garantiza procesos y productos libres de microorganismos. Otro aspecto, la estandarización y disciplina. ¿Cuál es la relación? Bueno, que van a haber procedimientos estandarizados para asegurar que la limpieza, esterilización y manipulación sean uniformes y efectivos. La cultura de la calidad. En un entorno limpio, ordenado y controlado, se puede reforzar la cultura de la seguridad y la excelencia. Ejemplo, la aplicación rigurosa de protocolos de limpieza y esterilización se alinean con el principio de hacerlo bien a la primera y forma parte de la excelencia operativa. Esta otra relación, excelencia operativa con el tema que vimos al principio, bioseguridad. Aspectos, vamos a ver la prevención de riesgos biológicos, cómo se relacionan. Bueno, la bioseguridad busca proteger al personal y al entorno de agentes infecciosos. La excelencia operativa va a promover la prevención y el control sistemático. Otro aspecto es el cumplimiento normativo. La relación, bueno, ambas requieren cumplir regulaciones, por ejemplo, la ISO 45001, que fue lo primero que vimos en esta noche. La cultura organizacional responsable. Aquí ambas, o sea, excelencia operacional y bioseguridad, fomentan hábitos seguros, el uso del EPP, compromisos del personal con las buenas prácticas. Ejemplo, un sistema de excelencia operativa incorpora el monitoreo de incidentes biológicos y la capacitación continua en bioseguridad como parte del ciclo de mejora. Conclusiones, no solamente de lo que vimos hoy, sino también de lo que vimos las últimas 3 semanas en este módulo.
Número 1, la industria médica es un motor económico global y estratégico en Costa Rica. 2, Costa Rica destaca como un centro de exportación de dispositivos médicos. 3, la innovación y la sostenibilidad van a ser la clave del futuro. 4, la colaboración público-privada fortalece el ecosistema. Recordemos que decíamos en las primeras clases que Costa Rica es un ecosistema para industria médica. 5, la excelencia operativa implica lograr que todos los procesos de una organización sean eficientes, seguros, estandarizados y en mejora continua, buscando cero errores, cero desperdicios y cero incidentes. Su base son metodologías, como ya lo decíamos, como Lean Manufacturing, Kaizen o Kaizen, 5S y Six Sigma, que promueven disciplina, orden y prevención. Y por último, sin salud, sin asepsia y bioseguridad, no hay excelencia operativa. Y sin excelencia operativa, no se sostiene la salud ni la seguridad del trabajo. Así que hay una relación completamente directa y estrecha entre esos conceptos. Bien, preguntas, comentarios. Okay, gracias a los que están confirmando que está todo clarito. Perfecto. Por acá, chicos y chicas, está el examen ya también habilitado, ¿verdad? Con cierre de hoy en 8, si Dios lo permite, 12 mediodía. Por favor, no lo dejen para el último día. Aquí el éxito o la clave del éxito de este programa de formación es el cumplimiento con la entrega de exámenes en tiempo. No se le puede otorgar más tiempo a uno o a dos compañeros solo porque sí, porque quieren. El tiempo se aplica de forma pareja. Las reglas, como lo vimos al principio, son necesarias para el orden. Y las reglas aquí en un ámbito educativo son esenciales también. No se vale pretender que hayan excepciones en el plano educativo, porque en el plano laboral las excepciones no existen. Entonces la idea es que nos adaptemos también con la entrega de exámenes, con el cumplimiento de responsabilidades en tiempo y que no busquemos excusas, ¿verdad? Para esperar algún trato especial. De mi parte sería todo por hoy. Agradecerles ahí el tiempito que generan para esta clase en vivo. Saludos a los compañeros que ven la clase en diferido y nos veríamos la próxima semana si Dios lo permite. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Con todo gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches.